el módulo 1 hace referencia a los fundamentos, aspectos legales y regulatorios para el manejo integral de los bienes culturales, pero me permito justamente, eso es lo que quería comentarles antes de iniciar, eh, hacer una reingeniería del módulo 1, tocando todos los temas, las 3 clases que vamos a compartir, pero partiendo de esta introducción a lo conceptual del patrimonio, que me parece importante aclararlo, discutirlo, conversarlo en esta clase en el inicio, y sobre la evolución del concepto y los aspectos legales ya al final de esta clase, para poder concentrarnos en eso el siguiente sábado que nos encontramos, hasta cerrar con las referencias hacia las resoluciones de aplicación de la ley, que es lo que quiero compartir con ustedes, sobre todo en este módulo. Esta mesa de reglamentación de la ley 5621 he formado parte del liderado, la mesa de reglamentación de la ley 5621 durante el año 2021. Es muy importante porque hasta entonces no estaba reglamentada la ley. Entonces, como les digo, quisiera compartir con ustedes esa reglamentación que es muy importante para el proceso de gestión y tutela del patrimonio cultural. Ahora yo quisiera iniciar nuestra clase con una serie de preguntas que nos hacemos normalmente. Me gusta la idea de encarar este módulo, el inicio de este módulo, en un formato de preguntas, de tratar de entender, de aclarar esas dudas que tenemos con respecto a lo conceptual, a los aspectos conceptuales vinculados al patrimonio tanto cultural como natural. Entonces, yo quiero que este sábado me acompañen a intentar responder a esas preguntas normales que tenemos sobre los aspectos vinculados al patrimonio cultural. Una de estas preguntas, por ejemplo, es ¿qué es patrimonio? ¿Qué quiere decir patrimonio cultural? Vamos a ver la definición con respecto a la UNESCO y con respecto a nuestra ley, que es fundamental, la ley 5621 5621/2000. Quiero compartir con ustedes también la evolución del concepto de bienes culturales, cómo se va ampliando a lo largo de los años, del tiempo, siendo más abarcante. También si existe una clasificación del patrimonio, cómo se clasifica, cuáles son los tipos de bienes culturales que existen, cuáles son los niveles de protección del patrimonio cultural. El día de hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué es importante el patrimonio? También vamos a hablar. Y un punto que me parece fundamental que toquemos y que hablemos hoy es quién decide qué es patrimonio y qué no. ¿Con qué criterios se seleccionan los objetos que pasan a integrar los elencos patrimoniales? Y también quiénes son los responsables de la protección del patrimonio cultural. Para ir cerrando y para dar como antesala a la siguiente clase es cómo se protege el patrimonio cultural. Quiero que hablemos sobre los aspectos legales y los documentos fundamentales citar para poder ahondar sobre eso en la clase siguiente. Ahora, volviendo sobre el punto, la pregunta inicial sobre qué es patrimonio, me pregunto, o nos preguntamos siempre qué es patrimonio. Lo que denominamos en términos generales patrimonio es el conjunto de bienes. Aunque no vamos a discutir ahora mismo, pero más adelante voy a citar que la palabra bienes no va muy vinculada a la palabra, al concepto de patrimonio inmaterial, pero es el conjunto de bienes naturales o culturales producidos por el ser humano, a lo que asignamos determinados valores en relación con la historia, el arte, las tradiciones, la ciencia. Entonces el patrimonio se constituye en un elemento fundamental para la determinación de la identidad de una determinada comunidad. No es todo patrimonio, no todo es patrimonio, no todo tiene valor patrimonial. Aquellos elementos que están vinculados a una cultura, vinculados a la identidad de un pueblo y que constituyen la esencia de una comunidad, son lo que podemos definir considerar patrimonio. Al mismo tiempo, el patrimonio cultural está integrado. El patrimonio cultural no solamente es un edificio histórico, no solamente es un monumento. El patrimonio cultural implica componentes tangibles o materiales e intangibles o inmateriales. No solamente es el contenedor o lo físico, palpable, medible, mesurable, no. El patrimonio también es esa esencia que conecta como una red transparente a una comunidad y la construye su identidad, o a esas prácticas, saberes, el saber hacer, conocimientos de una comunidad que le dan ciertos rasgos de identidad, que forman parte de eso y que lo hacen únicos con respecto al resto, lo diferencian, les dan carácter de identidad,
Entonces, eso es patrimonio, por ejemplo, y estamos hablando en este caso de patrimonio inmaterial. Es el legado cultural que recibimos del pasado, es una herencia, no hay que perder el concepto vinculado a la herencia. Vivimos el patrimonio en el presente y nosotros somos los responsables de su transmisión a las generaciones futuras. El patrimonio cultural no se limita a los monumentos y colección de objetos, eso es muy de siglos anteriores. Comprende expresiones vivas de comunidades, comprende cuestiones heredadas de los antepasados, prácticas, tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, el saber hacer, prácticas relativos a la naturaleza y a esa cosmovisión de esa comunidad, esa construcción de su universo. Eso está muy ligado a la manera cómo establece su supervivencia una comunidad, cómo crea vínculos con su universo inmediato, con su mundo, cómo construye esos vínculos, cómo sobrevive, cómo lleva esa relación a un mundo ajeno, diferente, complejo, peligroso. Hay una manera de cómo una comunidad reacciona a su contexto, a su espacio cultural, a su espacio natural, y entonces eso sí es cultura y es patrimonio. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Ahora, ¿qué quiere decir patrimonio cultural cuando hablamos? Tenemos nosotros varios conceptos de patrimonio cultural, sobre todo en toda la legislación de cada país surge una definición de patrimonio cultural, pero en este caso yo me permito referencia sobre todo a la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural, la que se llevó a cabo en México en 1982, sobre todo por este organismo supranacional que define el patrimonio cultural de un pueblo a las obras de sus artistas. Es decir, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, de sus arquitectos, de sus músicos, de sus escritores, de sus sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, las prácticas, los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos, bibliotecas forman parte del patrimonio cultural. Es decir, acá es muy importante citar que ya en el 82 estábamos nosotros haciendo una diferencia que no solamente aquellas obras magnas de una civilización o una cultura son patrimonio, sino también la obra modesta. Hay que citar también, incluir que el patrimonio modesto también está incluido dentro de este concepto. Y vayamos nosotros a la definición por parte de nuestra ley, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Paraguay, ratificada, es decir, la del 2016, tiene un concepto de patrimonio cultural que hace referencia a todo lo constituido por los bienes muebles e inmuebles, materiales y inmateriales, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, ambientales y construidos, seglares y eclesiásticos, públicos o privados, en cuanto resulten relevantes para la cultura. Es decir, volvemos sobre el punto de eso que es esencial para una cultura y que le da rasgos de identidad. Aquello que es relevante para la cultura en razón de los valores derivados de los mismos en cualquiera de sus ámbitos. El arte, la estética, la arqueología, la arquitectura, la economía, la tecnología, la bibliografía, el urbanismo, el ambiente, la etnografía, la ciencia, la historia, la educación, la tradición, las lenguas y la memoria colectiva. Ahora sí nos preguntamos, me hago esta pregunta para la clase, que me parece una pregunta constante. Solo lo que está protegido, es decir, está catalogado, está registrado, tiene una resolución que lo proteja, es considerado patrimonio cultural. Sobre el punto es muy importante aclarar que el patrimonio cultural no es solamente lo que está protegido, lo que tiene una reglamentación, cierto, desde las instituciones vinculadas a la protección del patrimonio cultural frente al desarrollo inmobiliario, frente a las situaciones de pérdida o de constante riesgo de pérdida del patrimonio cultural, es cierto que que tenga una protección es lo más importante, es la única manera de salvaguardar. Pero
no solamente lo que está protegido es considerado patrimonio cultural. La ley 5621 es muy clara. Es considerado patrimonio cultural aquello que es relevante para la cultura. No hace referencia a que este esté protegido o no protegido, catalogado o no catalogado, registrado o no registrado. Ahora sí es importante también que la asuma una comunidad. La comunidad lo tiene que asumir como patrimonio cultural. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, estar en un sitio vinculado a una institución que rige las políticas culturales, donde yo hago una constante, un esfuerzo constante por salvaguardar parte de lo que yo considero patrimonio cultural, pero si la comunidad misma no lo considera, no lo legitimiza, no lo protege, no lo asume como patrimonio cultural, los esfuerzos son vanos a la larga? Es decir, eso sí, recordemos que es sumamente importante la catalogación, el registro y todo elemento legal que proteja, ya sea de los municipios, de las gobernaciones, de la Secretaría Nacional de Cultura, del Congreso, sea una ley protegido por ley del Congreso, o alguna de estas instancias, igual es importante que la comunidad lo legitimice. Los esfuerzos son vanos, la protección no tiene resultados positivos si es que la comunidad no es la que realmente lo asume como un patrimonio cultural y busque su perpetuidad en el tiempo para las generaciones futuras. Ahora sí quiero hablar un poco sobre la definición de patrimonio o sobre los conceptos vinculados al patrimonio y que han evolucionado a lo largo del tiempo. En una primera aproximación vamos a hablar de los monumentos, ya hablamos de lo que se entiende por patrimonio, cuál fue la definición de patrimonio, y hay que aclarar que esta definición tiene dos acepciones importantes. Por un lado, hace referencia el concepto de patrimonio al conjunto de bienes. Cuando yo hablo de mi patrimonio familiar, el patrimonio de este país, el patrimonio de mi familia, hablo de los bienes de mi familia. Propiedad de una persona, de una sociedad, de un Estado, que pueden traducirse en un valor económico. Pero también la palabra patrimonio está muy vinculada al término de herencia. Es decir, todo aquello que se recibe de los padres o de generaciones anteriores. Y el patrimonio cultural es eso, nos vincula a la palabra pater, y es la herencia, lo heredado, el saber, los conocimientos, lo esencial para mi cultura que me ha sido heredado. Lo esencial para mi cultura que ha sido heredado, es donde incluye las artes, la ciencia, los conocimientos, las prácticas, los ritos, las costumbres, etc. Cuando hablamos de patrimonio cultural o natural, estamos haciendo referencia a un conjunto de bienes, como ya cité, pero no cualquier tipo de bienes, sino un conjunto más bien restringido. Esto vuelve otra vez sobre el debate de qué es patrimonio y qué no es decir, qué es considerado patrimonio y qué no es, los componentes tienen que ser seleccionados en función a determinados valores. Pueden estar asociados a la historia, al arte, a la ciencia, pero tienen que tener ese carácter esencial. Por eso subrayo, porque no todo es patrimonio. Hay un debate constante sobre eso también es patrimonio, hay que defender el patrimonio. Lo que es esencial para una cultura y que da rasgos de identidad es lo que es considerado patrimonio. El patrimonio cultural está compuesto por bienes, ya cité también esto, intencionalmente producidos por el ser humano. Es la manera de conquistar su universo, es decir, lo que produce el ser humano o un grupo humano para apropiarse, lo construye intencionalmente, lo produce intencionalmente, lo fabrica intencionalmente, no es cuestión natural, sino es una cuestión construida, decidida, intencional, sea esta material o inmaterial. En cambio, el patrimonio natural incluye bienes en los que el ser humano no ha tenido intervención. Esta es la primera diferencia. Yo voy a ahondar más sobre este punto más adelante, pero sí, la primera diferencia es que lo cultural es algo construido, es resultado de una decisión individual o colectiva que puede permitir justamente generar rasgos de identidad y que está
vinculado a lo esencial de una cultura, a lo que permite transformar, apropiarse, conquistar, pervivir, continuar en un mundo, y son transformaciones creadas por el hombre. Eso es patrimonio cultural. En cambio, el patrimonio natural lo que tiene diferencia es justamente lo vinculado a la naturaleza, y en muchos de los casos no hay intervención humana. Sobre el concepto de patrimonio, esto ha evolucionado a lo largo del tiempo enormemente. Cuando nosotros empezamos a hablar a lo largo de la historia, es decir, si analizamos epistemológicamente la ciencia del patrimonio, podríamos partir o hacer referencia o iniciarnos al concepto, vamos a decir primero, el más, inclusive más vigente, o el más digamos, aceptado durante un tiempo o considerado durante un tiempo solamente como patrimonio, el término, el concepto de monumento. Esto viene ya de la época de los antiguos romanos, de que denominaban justamente monumento a las construcciones que habían sido erigidas con el fin de hacernos recordar algo, un personaje, un suceso, una campaña militar. La palabra deriva del verbo latino monere, que quiere recordar. Entonces, en este sentido, eran monumentos, arcos de triunfo, que no solamente estaban vinculados a eran objetos urbanos que permitían recordar una batalla o la victoria de las legiones, pero también tenía un elemento espiritual intangible muy fuerte, el uso del arco de triunfo o los arcos de triunfo en la antigua Roma, ya que era un elemento purificador. Las legiones pasaban por el arco, por debajo del arco, justamente para entrar a la vuelta de una batalla donde venían contaminados, vamos a decir. Entonces el arco de triunfo tiene también una connotación simbólica, espiritual, purificadora. Las columnas conmemorativas también, esto viene también de Egipto, columnas conmemorativas, pero no están ajenas a un relato histórico, como por ejemplo la columna de Trajano, etcétera, donde a lo largo, como una espiral de una historieta, cuenta un hecho histórico. Las lápidas también son conmemorativas, son monumentos que permiten recordar, son monumentos utilizados para recordar. Esta acepción de la palabra monumento, ligada a la idea de recordar o conmemorar, se utiliza aún en la actualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un monumento a un determinado prócer, hacemos referencia a una escultura, a un monolito, una placa que tiene como finalidad rememorar, hacernos recordar la figura de ese personaje determinado, o el monumento a nuestros héroes, el monumento a la familia, o cualquiera sea lo que se quiera, o lo que se quiera, a quién, o lo que se quiera recordar, tiene esta connotación de la memoria, de no olvidar, de conmemorar, de permanecer, de continuar para que no olviden la civilización, la cultura, las generaciones que vienen no olviden a esos personajes o a esos hechos, ¿verdad? Entonces hay una intención de perdurar sobre todo, y decisiones colectivas de una sociedad para que no perder la memoria. Después hay una evolución del monumento al concepto de monumento histórico. Bueno, algunos sitúan ya esta definición ya en el contexto del Renacimiento. Bueno, en este momento en que fue el momento del Renacimiento, en que los movimientos culturales más importantes de la historia, es uno de los más importantes de la historia cultural occidental del ser humano, y se basó en una vuelta a los valores y principios estéticos de la antigüedad clásica, principalmente buscando identificarse con la antigua civilización romana grecolatina. Lo que los intelectuales, escritores, artistas y arquitectos del Renacimiento quisieron de alguna manera hacer es renacer la antigua Roma, y sobre todo los principios de la antigua Roma, los principios del ciudadano o de las instituciones en tiempos de la República. Prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX, el concepto de monumento histórico fue aplicado únicamente a bienes altamente relevantes desde el punto de vista histórico o estético, a las grandes obras maestras del genio creativo humano o a edificios que habían sido escenario o testigos de hechos históricos memorables. Entonces
Entonces había una cuestión así monumental, grande, maestras del genio creativo humano. Pero esto fue evolucionando y permitiéndonos ampliar el concepto de patrimonio y no limitarnos solamente a las grandes obras de la humanidad distinguidas, sino que permite incluir la ampliación del concepto a lo largo de los siglos, incluir otros elementos culturales, inclusive modestos, que no son grandes obras del genio humano, incluirlos dentro del concepto de patrimonio cultural y ampliar el espectro, porque todos ellos, tanto lo monumental o las grandes obras del genio humano como aquel patrimonio modesto, forman parte de esta herencia. Otro término importante dentro de lo que es la evolución del concepto de patrimonio se incluye el concepto de centros históricos. ¿Qué pasa? Primero estábamos hablando de los monumentos históricos, pero la protección de los monumentos y los monumentos históricos permitieron que las sociedades se dieran cuenta de que de protegerlos de manera aislada y no el contexto, no el entorno de ese monumento, descontextualizaba ese monumento, esa gran obra del genio humano. Entonces había que pensar en que había que salvaguardar también el perfil cultural, el paisaje cultural, es decir, el contexto próximo de este elemento considerado patrimonial. Y entonces así es que surge hacia mediados del siglo XIX el concepto de monumento histórico, que primero y después comenzó a expandirse, incluyendo otro tipo de bienes, no necesariamente obras maestras o escenarios de acontecimientos importantes. En Inglaterra, por ejemplo, se comenzó a tener en cuenta el entorno de los monumentos, que es lo que estamos hablando. Y cuando se observaba, ¿cómo surge esto? Cuando se observaban los monumentos, las catedrales o los palacios, se notaba que no se encontraban aislados, sino insertos en un contexto que podía ser urbano o rural y que también enriquecían a ese elemento monumental y que había que preservarlo. En caso de contextos urbanos, sobre todo en las ciudades, los edificios que rodeaban a los monumentos, muchas veces de factura modesta y con escaso valor en sí mismos, pasaban inadvertidos o pasaban a ser solamente importantes porque eran los que definían las perspectivas o el escenario en el que el monumento lucía todo su valor. Raskin, a partir de su valoración de la arquitectura doméstica, consideró al tejido urbano como un objeto patrimonial a ser protegido. No olvidemos que la ciudad, luego del lenguaje, es la es la creación colectiva más importante de una sociedad, de un grupo humano. Además del lenguaje de la ciudad, es la creación colectiva más importante. Según su visión, la ciudad en su conjunto juega el papel de un monumento histórico. Obviamente, la ciudad refleja las trazas, las decisiones, lo que valora y no valora, lo importante y lo no importante, los episodios, los actos, las prácticas, los saberes, las maneras de ver el mundo de un grupo humano. En Italia, a fines del siglo XIX, se comenzó a hablar de la arquitectura menor, es decir, aquella que no tenía carácter monumental, pero que reflejaba ciertos valores vinculados a la tradición, con una modalidad particular de habitar y de construir las ciudades. Entonces, así se introdujo la noción de centros históricos, como una categoría patrimonial a la vez que el patrimonio comenzaba a vincularse a una cuestión que a lo largo del siglo XX sería fundamental, la identidad, lo que venimos hablando desde el inicio de esta clase. Una idea de patrimonio más amplia, no referida solo a las grandes obras maestras, sería el reflejo de la identidad cultural de una comunidad determinada. Vuelvo a insistir, la ciudad es la creación colectiva más importante después del lenguaje. Además de los centros históricos, nosotros incluimos también en la evolución los parques, lo que concierne a la naturaleza. Siempre fue ella un motivo de admiración, de estudio e inspiración desde la antigüedad, y durante los siglos XVII y XVIII se dieron grandes progresos en el mundo científico que incluían un estudio sistemático de la naturaleza, a través, por ejemplo, de la clasificación científica de los mundos vegetal y animal. La evolución científica, la revolución científica marcó muchísimos cambios a lo largo de la historia del mundo occidental,
Y el movimiento romántico, sobre todo, surgido a finales del siglo XVIII y con gran auge durante la primera mitad del siglo XIX, aportó una nueva visión de la naturaleza en la que se tomaba como un objeto de culto estético. La naturaleza era entonces, para los románticos, un objeto de contemplación y de reverencia. Entonces la protección y la sensibilidad hacia estos espacios naturales, creados o no por el hombre, muchas veces creados por el hombre, intervenciones humanas, que permiten recrear la voluntad de la naturaleza, se iniciaron entonces los procesos de protección o de sensibilidad hacia estos espacios. En los Estados Unidos se hicieron aportes importantes en lo que concierne a la consideración de sitios naturales en carácter de patrimonio, sobre todo a través de la creación de un concepto de protección que alcanzaría gran difusión en todo el mundo, es el concepto de los parques nacionales. En 1872 ya se declaró el primer Parque Nacional de Yellowstone, al que seguirían muchos otros en todos los continentes. En estos casos se protegen áreas naturales de particular interés tanto científico como estético, tratando de mantener sus condiciones a partir de limitar posibilidades de uso y explotación de los recursos que contienen. Es una manera de proteger territorios ancestrales. Los parques nacionales no solamente son importantes por la diversidad natural, la diversidad de un ecosistema o de los numerosos ecosistemas que contiene, sino que también muchas veces los parques nacionales, en la mayoría de los casos, protege a grupos ancestrales y en esos espacios, que en esos espacios puedan continuar ante un mundo globalizado, tecnológico y demás, sus modos de vida bajo la protección de estos espacios naturales. Volviendo al patrimonio cultural, un documento del 64, la Carta de Venecia, muy importante, refleja los avances que se habían dado en este campo a lo largo del siglo XX. En ese documento se definen los monumentos como sitios urbanos o rurales que ofrecen el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso o de un suceso histórico, aclarándose que el concepto se refiere no solamente a las grandes creaciones, sino igualmente a obras modestas. Reaparece ya en el 64 el concepto de patrimonio modesto, que han adquirido con el tiempo un significado cultural. Lo cierto es que durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va de él presente, se incorporaron al patrimonio material construido bienes que corresponden a las arquitecturas populares, al mundo industrial, es decir, un sistema o las ciudades surgidas en torno a las industrias, fábricas, bienes ferroviarios, puertos, todos aquellos testimonios de una cultura, de la cultura de un grupo humano, de testimonios que hacen a ese grupo humano, hacen a sus tiempos a lo largo de su paso por el mundo, bienes modernos correspondientes al siglo XX o bienes modernos, o porque no podemos olvidar que también hay el patrimonio contemporáneo. Es decir, no solamente, otra vez vuelvo a citar, aquellas obras singulares del genio humano, sino que también se incluyen respuestas o momentos del paso de una sociedad, como es el caso, por ejemplo, el patrimonio industrial, las fábricas, eh, el patrimonio bélico, el patrimonio, etcétera, moderno, que incluye, es decir, es mucho más contenedor el concepto, mucho más abarcante el concepto, hasta llegar a lo que denominamos paisajes culturales e itinerarios culturales. Los avances no solo en el concepto de patrimonio, sino se dan también en la misma historia del arte y la arquitectura, sumado a los aportes de ciencias como la antropología, la arqueología y la etnología. Todo esto conducía a abandonar la idea de monumentos aislados. Es importante entender eso, sobre todo nosotros de la tutela del patrimonio cultural, de que el patrimonio no es un hecho aislado y su valoración no puede estar aislada, sino que más bien buscando agrupaciones culturales complejas y multidimensionales, dejando de lado una visión puramente arquitectónica del patrimonio. Resultaba necesario entonces incorporar tipos, regiones y periodos poco representados en el mundo patrimonial.
Uno de los avances más significativos en la evolución del concepto de patrimonio se reside entonces en una ampliación de la escala. Estos paisajes culturales muchas veces o itinerarios culturales abarcan territorios, abarcan países, abarcan regiones diversas. Y lo que lleva hoy a la idea del patrimonio es la consideración de territorio, ya no solamente un hecho puntual, no solamente un elemento puntual construido, sino que ya hablamos de territorio, de conjunto, de expansión que abarca inclusive a diferentes países. Durante los últimos 20 años se ha dado un avance notable en la teoría del patrimonio, y esto de itinerarios culturales surge sobre todo con la declaración de el Camino de Santiago de Compostela, es el que se pone como sistema, como sistema cultural, es un itinerario cultural que atraviesa casi numerosos países europeos hasta llegar a Santiago. Entonces, reitero, durante los últimos 20 años esto ha dado un avance notable en la teoría del patrimonio a través de la incorporación de nuevas categorías patrimoniales, entre las que se destacan, lo que acabo de citar, los paisajes culturales y los itinerarios culturales. También ha ganado importancia la consideración del patrimonio intangible o inmaterial, los saberes, las prácticas, los ritos, los conocimientos. El tereré, por ejemplo, el tereré en sí mismo, la jarra y la guampa o el vaso con la bombilla, eso en sí mismo no diríamos que es un patrimonio intangible. Es el rito, es la práctica, es el conocimiento del Pojañaná, esos saberes ancestrales heredados hasta la contemporaneidad. Cuando me duele tal cosa, yo le pongo tal yuyo a mi jarra, a mi tereré, y tiene todo un proceso de cómo se va a hacer, cómo se tiene que consumir, cómo se tiene que beber esta bebida ancestral. Eso es el patrimonio intangible, no, no la jarra contenedora de agua con hielo y el vaso con la bombilla. También son instrumentos que contribuyen a ese patrimonio inmaterial e intangible. Forman parte como objetos de soporte de lo inmaterial, de soporte, son objetos de soporte, pero realmente lo inmaterial es eso, la práctica, el rito de la bebida ancestral, además de los conocimientos que, que, que están vinculados al Pojañaná. Cuando se hizo la declaratoria, estaba yo ya en la Secretaría de Agricultura y había comentado con la gente que trabajó aquí, un trabajo excelente que se llevó a cabo en la declaratoria del tereré como vida ancestral y los saberes del Pojañaná. Y había dicho yo que también hay un elemento fundamental que hay que reconocer dentro de lo que es que hoy nosotros consumamos o vivamos la práctica de esto, del consumo de este rito ancestral del consumo del tereré. Está muy vinculado también a la figura femenina. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tiempos de la conquista de la colonia, es la mujer la guaraní, la nativa, y es la mujer la que transmite. Lo que nos llegó de los nativos lo hizo la mujer. Es decir, lo que llegó hoy a lo que es el Paraguay contemporáneo, de los saberes ancestrales, lo hizo la mujer. El puente fue la mujer. Entonces ella es la que le habla en guaraní al hijo, ella es la que le habla en guaraní, ella es la que le enseña. Es decir, es una conexión femenina a lo largo de los siglos. La idea de paisaje cultural no es nueva, ya que el concepto fue definido en 1929 por un geógrafo norteamericano, invocando la modificación del medio natural por un grupo cultural. Cuando hablamos de paisaje cultural es cuando hay sobre la naturaleza una intervención humana. Entonces ahí hablamos de paisaje cultural. Paisaje natural, no hay intervención humana. Sin embargo, el concepto cobró fuerza en la década del 90, en la que se incorporó en las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Entonces acá nosotros tenemos que entender sobre todo cómo define la UNESCO, quisiera citar cómo define la UNESCO a los paisajes culturales, y en este caso los define como la obra conjunta del ser humano y la naturaleza. Y se reconocen en esta definición o en esta conceptualización de paisajes culturales eh, unas posibles subcategorías, vamos a decir. El diseñado y creado intencionalmente por el hombre, lo que comprende, por ejemplo, los jardines y parques construidos con intenciones estéticas,
los que a menudo, aunque no siempre, están vinculados con edificios, conjuntos de edilicios monumentales, pueden estar vinculados o no. El paisaje evolutivo, resultado de un de tipo social, económico, administrativo, religioso, que se ha desarrollado hasta su situación presente, asociado y en respuesta a su entorno natural. En esta categoría es posible identificar dos tipos: el paisaje cuyo proceso evolutivo concluyó en algún momento, pero sus rasgos distintivos son aún visibles, y el que continúa con un proceso evolutivo hasta el presente, jugando un papel activo en relación con la sociedad contemporánea, a la vez que exhibiendo evidencias materiales de su evolución a lo largo del tiempo. Y también tenemos otra acepción o subcategoría de paisaje cultural, que son los paisajes culturales asociativos, es decir, vinculados a eventos religiosos, artísticos o culturales, en los que se puede ser insignificantes o aún ausentes evidencias materiales. Esto es muy importante, sobre todo porque está muy vinculado también el paisaje cultural a ritos, a experiencias colectivas, a iniciaciones de pueblos ancestrales y demás. Entonces, esos paisajes, es decir, culturales, no solamente es el espacio, sino que albergan eventos religiosos, artísticos, culturales, es decir, son contenedores, soportes también al mismo tiempo de procesos culturales, actos, ritos, etcétera, y que en ellos no se evidencian, por ejemplo, testimonios materiales. El concepto de itinerario cultural es mucho más reciente. Se trata de una categoría cuyo componente esencial es una vía de comunicación. Si me permiten, voy a compartir en breve un video respecto, si es que el audio y demás no tiene inconvenientes, sobre un breve video sobre itinerario cultural para poder ir entendiendo lo conceptual. Se trata de una categoría cuyo componente esencial es una vía de comunicación, ya sea terrestre, ya sea acuática o mixta, en cuyo recorrido se han dado a lo largo del tiempo y de manera continua y sostenida intercambios e influencias culturales a lo largo de un periodo de tiempo. Un río puede ser un itinerario cultural conector, puede ser una vía, puede ser un itinerario cultural, una vía de tren. De este modo, el concepto de itinerario cultural incluye a otras categorías, ya que a lo largo de los caminos es posible encontrar fuentes materiales de diversa naturaleza, así como inmateriales. Si vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de los materiales, paisajes naturales y culturales, vamos a descubrir a lo largo de ese recorrido, de esa vía, paisajes naturales, culturales. Vamos a encontrar ciudades, pueblos, instalaciones industriales, edificios, cementerios, como también es decir, a estos lugares vinculados elementos inmateriales o cuestiones inmateriales, lenguas, costumbres, tradiciones, ritos, saberes ancestrales. Con la incorporación de los itinerarios culturales, la noción de patrimonio alcanza una dimensión no solo territorial, sino en ocasiones intercontinental. Acá, si me permiten, voy a dejar de compartir, voy a volver sobre el Meet. Quisiera mostrarles un video breve, solamente así de manera ilustrativa, de lo que sería un sistema vial importante en la región, en Sudamérica. A ver. ¿Me avisan si el audio? A lo largo de la cordillera andina, atravesando una de las zonas geográficas más extremas y accidentadas del mundo, uniendo paisajes excepcionalmente diversos como vastos desiertos y ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, aquí se puede escuchar. Sí se escucha. ¿Se puede escuchar? Bueno, entonces genial, voy a volver a compartir porque justamente tenía la duda de que el audio, no sé, es breve, así que un ratito.
A lo largo de la cordillera andina, atravesando una de las zonas geográficas más extremas y accidentadas del mundo, uniendo paisajes excepcionalmente diversos como vastos desiertos y altas cumbres, costas, bosques tropicales y valles fértiles, se extiende el Capacñán, sistema vial andino. Capacñán, en lengua quechua, significa camino principal, en referencia a la red prehispánica de caminos y estructuras relacionadas de comunicación, intercambio y defensa, que se extiende por más de 30.000 kilómetros y que alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, cuando fue consolidado por los incas. Valiosos recursos y bienes eran intercambiados a lo largo de la red, como metales preciosos, conchas spondylus, alimentos, provisiones militares, plumas, madera, coca y textiles, que eran transportados de su área de recolección, producción o manufactura a los diferentes centros incaicos y a la misma capital. El Capacñán tiene influencia sobre las comunidades andinas hasta el día de hoy, particularmente en relación con la organización del tejido social y las filosofías culturales que dan significado a las relaciones entre las personas y entre las personas y la tierra. Los equipos técnicos de los estados parte de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú trabajan de forma integrada con el objetivo de implementar actividades de investigación, recuperación, puesta en valor y promoción del sistema vial andino. Entre 2017 y 2019, para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos técnicos y con el valioso apoyo del pueblo de Japón, se implementó el proyecto Apoyo al Sistema de Gestión Participativo del Capacñán. Los talleres realizados en el marco de este proyecto permitieron identificar nuevos sistemas de monitoreo comunes, así como también fortalecer las capacidades tanto de los equipos técnicos nacionales como de las comunidades locales. Estas capacitaciones y las herramientas generadas permiten seguir fortaleciendo el trabajo de los más de 300 profesionales de los 6 países que han aceptado el reto de gestionar y conservar de forma integrada este bien transnacional y diverso, con una mirada multicultural y participativa. Bien, vuelvo sobre, antes de seguir el PowerPoint que continúa la clase, quisiera comentarles un poco la experiencia sobre paisajes culturales e itinerarios culturales. Es muy común o muy riesgoso cuando se interviene o cuando se trabaja sobre un territorio o un paisaje cultural, la intención o las ganas de querer modernizar el sitio. Quisiera explicarme sobre el punto. Cuando se trabaja, por ejemplo, sobre un campo de batalla, por dar un ejemplo, o sobre estos territorios como el caso del Capacñán, que era el antiguo denominado Camino del Inca, pero hubo una oposición enorme de las comunidades vinculadas a que se lleve el título de Camino del Inca, porque el pueblo inca fue un pueblo guerrero, conquistador, opresor, vamos a decir, y sometedor. Entonces muchas comunidades ancestrales vigentes se negaron a que el Capacñán lleve el nombre justamente